Hermanos, muy buenas noches a todos. Es un gozo inmenso volver a ver a algunos de los hermanos queridos que conocí en julio y también al resto de los hermanos que no tuve el privilegio de verlos en vivo y en directo, pero qué lindo poder estar aquí. Hemos estado orando, soñando con estos días y le doy gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí y compartir estas enseñanzas con ustedes. En esta noche y mañana vamos a tener la oportunidad de hablar específicamente de un distintivo de nuestra fe bautista reformada, como lo es el congregacionalismo. Y yo quiero hacerlo a través de mirar diferentes textos. Voy a usar la pizarra también para tratar de ser lo más claro, lo más didáctico posible. Y también al final de estas dos lecciones de hoy prometo ser, dicen en inglés, short and sweet, corto y dulce. Así que voy a procurar hacerlo muy condensado, pero muy claro, lo mejor que yo pueda, para que realmente pueda ser de ayuda el entendimiento de este tema. Quiero invitarles a todos que para esta primera lección de la noche vamos a abrir Mateo capítulo 16, versículos 13 al 20. Mateo capítulo 16, versículos 13 al 20. Les voy a pedir a todos que puedan abrir sus Biblias y acompañarme en este texto, porque vamos a enfocarnos en esta primera lección en este pasaje exclusivamente y vamos a mirar algunas cosas como la enseñanza y la implicación de este texto. Mateo capítulo 16, versículos 13 al 20. ¿Sí? Muy bien. La palabra del Señor dice en Mateo 16, 13 al 20: Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista y otros Elías, pero otros Jeremías o uno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús respondiendo le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que Él era el Cristo. Quiero invitarles a que podamos orar una vez más en esta noche y le pidamos al Señor de su gracia para entender su palabra y esta clase. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por regalarnos la oportunidad de estar juntos y de poder invertir este tiempo en meditar en tu palabra, tratar de entender estas cosas. Señor, que podamos ver la gran utilidad práctica de esto en nuestras vidas, en la vida de esta preciosa iglesia tuya, Señor. Gracias. Abre nuestros ojos y enséñanos, te lo suplico, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Mis hermanos, este pasaje que nosotros seguramente hemos escuchado más de una vez es uno de los textos más importantes en lo que respecta a la eclesiología o la doctrina de la iglesia. Puede ser considerado, como lo consideraron los antiguos, el substratum o la semilla a partir de la cual se desarrolla toda la eclesiología del Nuevo Testamento. Su importancia está no solamente en que tiene mucho que decirnos sobre la naturaleza de cómo funciona la iglesia y su desarrollo, sino que también nos habla de cómo es el gobierno de la iglesia según el Nuevo Testamento. Así que yo quiero usar en primer lugar la pizarra para poder pensar en esto. Quiero que se imaginen, esto que está aquí es una pequeña semilla. Cuando tú ves una semilla, no tienes la capacidad de ver muchas cosas de ese árbol, de cómo va a crecer. Incluso a veces ni siquiera puedes distinguir qué árbol es. Para poder ver qué es lo que hay en esta semilla, se necesita que pase el tiempo. Y cuando pase el tiempo, entonces la semilla se convierte en un gran árbol. Y aunque este árbol nos permite ver todo lo que hay aquí, aquí
no está la forma de entender, sino solamente de forma condensada, todo el contenido que hay cuando después el árbol revela lo que realmente había. Y lo que quiero decir con esto es que Mateo 16, básicamente, Mateo 16 es la semilla de lo que el resto del Nuevo Testamento se encarga de revelar que es la doctrina de la iglesia. Así que este pasaje que nosotros estamos considerando en esta primera lección es un pasaje bien importante porque tiene la doctrina de la iglesia que aparece en el resto del Nuevo Testamento. La diferencia es que aparece en forma de una pequeña semilla. Y yo quiero que tú me permitas considerar este árbol desde este pasaje, mirando cómo se conecta con el resto de cosas que nos dice el Nuevo Testamento sobre cómo una iglesia se debe conducir. Así que en esta lección yo quiero que me permitas hacer dos cosas con nuestro pasaje. En primer lugar, vamos a mirar el significado de nuestro texto. Y en segundo lugar, vamos a mirar las implicaciones de nuestro texto. Estas dos cosas van a ser vitales porque vamos a tratar de entender qué significa lo que dice aquí. Pero una vez que entendamos lo que dice aquí, vamos a ver cómo eso tiene completas consecuencias en la forma en la que nosotros tenemos que conducirnos en la iglesia el día de hoy. Y quiero adelantarte algo. Esto no es teoría o teología simplemente abstracta. La razón por la cual he traído esto para compartirlo contigo es porque quiero recordarte cuál es el patrón o la forma en la que esta preciosa iglesia tiene que vivir a la luz de la palabra de Dios. Esto no es teoría. Vamos a ver la teoría para poder entender qué es lo que Dios demanda de ti y de esta iglesia como un todo en la práctica. Así que consideremos en primer lugar el significado de nuestro texto. En este texto nosotros, para poder entender su significado, podemos ver tres cosas importantes. En primer lugar, el marco de referencia en la que este texto habla, y eso está en el versículo 13 al 16. Nosotros hemos escuchado este texto muchas veces. En este texto el Señor está hablando con sus discípulos y les dice: ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? Y lo que aparentemente es una pregunta simplemente de camino, algo que el Señor quiere saber, se convierte en el escenario precioso para poder encontrar una gran enseñanza que nuestro bendito Señor va a hacer. Esto es típico en cómo el Señor actuaba en medio de su ministerio terrenal. Piensa, por ejemplo, en el ejemplo de Juan capítulo 4. En Juan 4 el Señor se queda solo, sus discípulos salen al pueblo y de pronto una mujer se acerca y comienza una conversación que aparentemente es una conversación básica. Dame de beber. Y entonces ella va y le da y luego le dice: si supieras quién es el que te dice que debe beber, entonces entenderías que hay un agua, que etcétera. Y comienza a hablar de toda esta gran enseñanza con respecto al agua de vida, lo que el Espíritu Santo. Pero luego se abre el escenario para una pregunta. Veo que eres profeta, le dice la mujer. ¿Dónde debemos adorar? ¿En este lugar como nuestros padres lo hacen o allá en el monte donde lo hacen los padres de ustedes? Y el Señor, en medio de esa conversación rutinaria, se encarga de mostrar una preciosa revelación sobre cómo sería la adoración en el nuevo pacto. Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. ¿Cuál es mi punto? El contexto en el que está nuestro pasaje es igual que el contexto en el que están muchos pasajes del Nuevo Testamento. Conversaciones que aparentemente son sencillas, el Señor las utiliza para poder mostrar algo sumamente importante. Así que el marco de referencia es la confesión que hace el apóstol Pedro. ¿Quién dicen los hombres que yo soy? Unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres alguno de los profetas. Pero luego cambia la pregunta y se vuelve personal. ¿Y ustedes quién dicen que yo soy? Y Pedro responde esta preciosísima respuesta: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En medio de esta conversación es donde se levanta la gran enseñanza que el Señor nos va a dar
con respecto a la iglesia en el Nuevo Testamento. Eso me lleva rápidamente, en segundo lugar, a considerar no solamente el marco de referencia, esta confesión de Pedro, sino cómo el Señor, a partir del versículo 17, describe la naturaleza sobrenatural que tendría su iglesia. Quiero que notes algunas cosas importantes que encontramos aquí. Mira en primer lugar el versículo 17. Después de que Pedro responde esto, el Señor contesta en primer lugar: esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Lo que nosotros encontramos en esta primera respuesta es una cosa en forma de semilla que se va a expandir a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Y lo que encontramos en forma de semilla es precisamente que la forma en la que el Señor revelaría a su iglesia y lo que tiene que ver con su iglesia iba a ser una forma sobrenatural. ¿Cómo íbamos a saber quién gobierna, cómo funciona, qué es lo que tenemos que hacer en la iglesia? Era Dios quien lo iba a revelar. Y aquí empieza mostrando que así como esa confesión Pedro la está dando porque Dios se lo reveló, la naturaleza misma de la iglesia sería algo que es sobrenatural. Hermanos, todo lo que nosotros sabemos de la iglesia es algo que Dios mismo lo reveló. En el libro de Efesios, en la carta de Efesios capítulo 3, en los versículos 4 al 6 y luego del 10 al 11, se habla de una manera muy clara en cómo la iglesia es la revelación que el Señor iba a traer para que los hombres pudieran saber el gran misterio que antes estaba velado, pero que ahora estaba siendo revelado. Así que en estas palabras simplemente encontramos todo en la iglesia tiene que ver con algo que Dios revela. Hermanos, la iglesia no es algo ni un invento humano. La iglesia no es algo que los hombres hemos diseñado o determinado cómo debe funcionar. Así como esta declaración vino de parte de Dios para que Pedro la dijera, de la misma manera todos los asuntos en la iglesia tienen que ver con una revelación sobrenatural de parte de Dios. El resto del Nuevo Testamento se encarga de mostrarnos cuáles son estos aspectos sobrenaturales. Eso nos lleva a considerar una segunda cosa en esta naturaleza sobrenatural, y eso es el fundamento que esta iglesia tendría. El fundamento que la iglesia tendría. Mira el versículo 18, la primera parte. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Algo que es increíble es que lo que el Señor está diciendo aquí no puede ser entendido tan claramente en Mateo 16, pero cuando tú lo miras a la luz de todo el resto del Nuevo Testamento, te das cuenta que la forma en la que el Señor edificaría su iglesia iba a ser una forma sobrenatural. ¿Cómo era? En primer lugar, Cristo iba a ser la piedra fundamental. Pero en segundo lugar, los profetas y apóstoles del Nuevo Testamento iban a revelar todo lo que teníamos que saber para saber cómo conducirnos en la casa de Dios. Por lo tanto, en la iglesia no solamente lo que se revela es sobrenatural, sino que el fundamento que tendría sería sobrenatural. En tercer lugar, el propósito de la iglesia también sería sobrenatural. Dice en la segunda parte del versículo 18, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Hermanos, la iglesia no solo existiría de una manera sobrenatural, sino que iba a permanecer de una manera sobrenatural. ¿Hay manera de que la iglesia de Cristo pueda ser destruida? La respuesta es: no hay ninguna manera. Hace unos días, le contaba a los hermanos, estos días tuve el privilegio de estar en la ciudad de Martín Lutero, en Wittenberg, Alemania. Y estando en esa ciudad tan antigua, mientras estábamos mirando uno de los templos donde Lutero pegó las 95 tesis, estábamos solos nosotros dentro, y uno de los hermanos que fue con nosotros comenzó a cantar Castillo Fuerte. Imagínense la escena, ¿verdad? Retumbando en las paredes y mirando hace 500 años. Esto era un caos, porque la palabra de Dios fue puesta otra vez sobre la mesa. Pero una de las cosas que dice el himno Castillo Fuerte es que nos pueden destruir el cuerpo, nos pueden destruir nuestros bienes, pero la iglesia de Cristo siempre ha de ser.
Qué frase tan importante y que nos recuerda lo que el resto del Nuevo Testamento simplemente nos revela. La iglesia de Cristo nunca podrá ser destruida porque tiene que cumplir el propósito que Dios le dio. Cuando el Señor se revela a David, le dice que él iba a tener un descendiente y que él lo iba a tomar por hijo, pero le dice, y él me edificará una casa para siempre. Ese hijo no puede ser Salomón, porque el templo de Salomón fue destruido. Pero hay un hijo que es el verdadero hijo de David, el verdadero hijo de la promesa, el cual construye un templo que jamás será destruido. Eso es la iglesia. Y eso se revela a través de todo el Nuevo Testamento con muchísima claridad. Ahora, nosotros hemos visto hasta aquí que la iglesia tiene una naturaleza sobrenatural en la forma en la que ella iba a ser revelada, en su fundamento, en su propósito, pero finalmente también en su funcionamiento. Hermanos, si la iglesia iba a cumplir un propósito tan importante, si la iglesia iba a ser el fundamento de todo lo que Dios haría en la tierra, tenía que recibir algún tipo de autoridad para que eso se lleve a cabo. Y precisamente en este texto se revela en Mateo capítulo 16, versículo 19, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Hermanos, el Señor dice aquí que Él le daría autoridad a la iglesia para cumplir con el propósito que la iglesia tenía que cumplir. Esta autoridad sería una autoridad real. Eso es lo que significa te daré las llaves. No es algo literal, es algo que habla en forma de metáfora, pero la idea de te daré las llaves es autoridad. Y lo sabemos por lo que dice el versículo siguiente. Y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. La idea de esto es autoridad. Recibirás autoridad. Y por cierto, esto aparece en forma de semilla y no hay manera de entender claramente qué significa, y por eso necesitamos recurrir al Nuevo Testamento para que nos explique a quién le dio el Señor esta autoridad. Y eso vamos a mirar en un momento más al mirar las implicaciones. Pero para terminar este primer encabezado, no solamente el Señor da el marco de referencia a la confesión de Pedro, no solamente habla de esta naturaleza sobrenatural que tendría la iglesia, sino que finalmente explica que hay un tiempo determinado. ¿Y cuál es el tiempo determinado? El texto que estamos estudiando termina con esta palabra en el versículo 20. Entonces, es decir, después de revelar todo esto, ordenó a los discípulos que a nadie dijeran que Él era el Cristo. Lo que estaba diciendo aquí en forma de semilla era algo que todavía no iba a funcionar, pero lo prometió, lo enseñó, lo reveló. Iba a esperar todo este desarrollo que es el Nuevo Testamento para poder ver su cumplimiento. Por eso dice, a nadie le digan que yo soy el Cristo. Hermanos, esto que hemos visto aquí es el principio de todo lo que la iglesia debe ser y cómo el resto del Nuevo Testamento se encarga de revelarlo. Pero esto me lleva a mi segundo encabezado y algo bien importante que yo quiero compartirle en esta noche. Esta es la parte más importante de nuestra clase, así que presta toda tu atención. ¿Cuál es la implicación de este texto que hemos visto, sobre todo en lo que tiene que ver la expresión las llaves del reino de los cielos? Hermanos, si ustedes nunca han escuchado esto, yo les pido que lo vean cuidadosamente, porque esto quedó la sombra del árbol ahí. Yo quiero que ustedes piensen en esto de una manera muy cuidadosa. Yo pregunto, ¿quién recibió las llaves del reino? Si yo hago esta pregunta al texto que nosotros tenemos, ¿quién recibió las llaves del reino? Uno tiene que responder de una manera clara, Pedro. ¿Sí o no? Pedro es con quien está hablando el Señor. A ti te daré. Así que Pedro es quien las recibe. Pero mis hermanos,
aquí es donde nosotros necesitamos hacer un ejercicio muy importante. Porque Pedro, según el Nuevo Testamento, tiene por lo menos 3 maneras en las que Pedro puede ser considerado. Pedro puede ser considerado ciertamente como un apóstol. Pedro también puede ser considerado como un pastor, y vamos a ver esto y vamos a tratar de explicarlo. Y Pedro también puede ser considerado en representación de los creyentes. ¿Por qué? Porque definitivamente Pedro es un apóstol de Cristo. Y cuando le dice, a ti te daré las llaves, Pedro las pudo haber recibido como apóstol. Pero en 1 de Pedro, capítulo 5, Pedro dice que él es un anciano o un pastor de la iglesia. Así que también Pedro representa eso. Pero también, y quizás de una manera muy clara, cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Pedro está haciendo una confesión que realmente es la confesión que han hecho todos aquellos que han nacido de nuevo. Todo creyente ha confesado que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que en ese sentido Pedro también está allí en representación de nosotros como creyentes. Todo el que ha nacido de nuevo ha tenido que hacer esa misma confesión que Pedro hizo. Ahora, quiero que me sigas cuidadosamente lo que te voy a decir. La forma en cómo uno entienda en qué sentido Pedro recibió las llaves tiene implicaciones directas en cómo la iglesia tiene que funcionar hoy. Déjame demostrarte eso. Si tú me dices, Pastor Jorge, Pedro recibió las llaves en la posición de un apóstol. Si solamente lo ves así, eso significa que entonces Pedro, al recibir las llaves, la recibe como un apóstol de Cristo, y por lo tanto, como apóstol, para que las llaves sigan funcionando en la tierra, alguien tiene que sentarse en ese lugar de apóstol para poder ejercer ese poder. Ahora piensa en esto y escúchame con muchísimo cuidado. Pedro, si la recibió solamente como un apóstol, entonces el catolicismo romano tiene razón. Hace unos años fui con mi esposa a Roma y fuimos al Vaticano. Primera y última. Pero cuando uno entra al Vaticano, lo que tú te das cuenta es que ellos enfatizan la silla de Pedro. ¿Por qué la silla de Pedro? Porque quien se siente en la silla de Pedro se siente en representación de los apóstoles. Ahora piensen esto. Si Pedro recibió las llaves como un apóstol, y evidentemente hoy ya no están los apóstoles, alguien tiene que sentarse en esa silla para que las llaves sigan funcionando en la tierra. Entonces, por eso ellos hablan del sucesor de Pedro, el Papa de Roma, sentado en la silla de Pedro, y a él se lo ve como la cabeza de la iglesia que ejerce autoridad. Lo que él dice es como si Cristo lo dijera, según ellos. Y la autoridad de la iglesia descansa en esta forma jerárquica, en donde la cabeza del catolicismo romano es un hombre que precisamente se sienta en reemplazo de los apóstoles para poder ejercer las llaves del reino de los cielos. ¿Te das cuenta de las implicaciones? Ahora, ¿qué pasa si no lo ves como apóstol, sino que dices, no, Pedro realmente lo que hizo fue recibirlo como pastor? Evidentemente él era un apóstol, pero cuando los apóstoles salieron de escena, fueron los pastores los que recibieron estas llaves. Porque como ya no había apóstoles, entonces los pastores las tienen. ¿Sabes cuál es la implicación de eso? Que quien ejerce la autoridad y las llaves del reino de los cielos en la tierra hoy son los pastores. Y eso significa que entonces la iglesia no tiene realmente participación, sino que los pastores son los que determinan y dicen cómo tiene que funcionar. Esa es la implicación, y de ahí sale el presbiterianismo. Cuando uno lee la confesión de Westminster, yo te voy a leer lo que dice en el capítulo 30, párrafo 1. Escucha lo que dice la confesión de Westminster. El Señor Jesús, como Rey y cabeza de su iglesia,
ha designado en ella un gobierno en manos de los oficiales eclesiásticos distintos del magistrado civil. Párrafo 2. A estos oficiales se les ha encargado las llaves del reino de los cielos, en virtud de lo cual tienen poder respectivamente para retener y remitir los pecados, para cerrar aquel reino a los que no se arrepienten, tanto por la palabra como por las censuras, y para abrirlo a los pecadores arrepentidos por medio del ministerio del Evangelio y mediante la absolución de las censuras, según lo requieran las circunstancias. ¿Qué significa? Para los presbiterianos, el gobierno de la iglesia hoy descansa solamente en las manos de los pastores, porque los pastores son en reemplazo de los apóstoles. Si eso es así, entonces cuando alguien tiene que ser expulsado de la iglesia, es una decisión que los pastores toman. Cuando alguien es recibido en la iglesia, es una decisión que los pastores toman. Y cuando alguien es reconocido como cristiano, es una decisión que los pastores toman. Hermanos, esa visión nos convertiría en una visión presbiteriana. Pero hay otra opción. La otra opción es el hecho de que Pedro haya recibido las llaves como un creyente. Como un creyente. ¿Qué significa esto, hermanos? Si Pedro la recibió como un creyente, significa que para que hoy funcionen las llaves del reino de los cielos, se necesita de la democracia del pueblo, para que el pueblo diga, sí, estamos de acuerdo, y entonces se accionan las llaves. Pero eso quita o saca de lado la idea de que los pastores tengan algún tipo de autoridad. Se convierte en un gobierno democrático. Así que esto da como resultado un gobierno jerárquico. Esto da como resultado un gobierno presbiteriano. Esto da como resultado un gobierno democrático. Ninguno de los tres hace justicia a lo que el Nuevo Testamento enseña. ¿Por qué? Porque el Nuevo Testamento enseña con claridad que tanto los apóstoles recibieron un poder, como los pastores recibieron un poder, pero los miembros también recibieron un poder. ¿Y cómo podemos ver eso? Como no tenemos el tiempo, pero quiero resumirlo para nosotros, los apóstoles recibieron el poder porque claramente ellos fueron puestos como testigos de Cristo en la tierra, ¿sí o no? Cuando Cristo se fue, los llamó a ellos a ser sus testigos. El ser testigo no es simplemente alguien que vio algo y testifica. Es como si le hubieran dado un poder legal para que lo que ellos dijeran es como si Cristo lo hubiera dicho. Lo que ellos hicieron es como si Cristo lo hubiera hecho. Por lo tanto, ser testigo implicaba poder ser los representantes formales de Cristo en la tierra. Hermanos, eso es poder y eso es autoridad. Y la Biblia enseña que los apóstoles recibieron esa autoridad. Pero por el otro lado, también dice que los pastores tienen autoridad. En Hebreos capítulo 13, versículo 17, el texto de Hebreos dice esto: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, como aquellos que han de rendir cuentas delante del Señor, y háganlo, sujétense, para que ellos puedan presentar una buena cuenta delante del Señor, porque lo contrario no les conviene. ¿Qué es lo que enseña ese pasaje? Hay por lo menos tres cosas que nos muestran que los pastores tienen autoridad. Obedecer a vuestros pastores. La obediencia es algo que Dios demanda solamente en aquellos que tienen un puesto de autoridad sobre nosotros. Por ejemplo, le dice a los hijos: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. ¿Por qué los hijos tienen que obedecer a los padres? Porque los padres tienen autoridad sobre los hijos, ¿sí o no? Se le manda también otra palabra, el sometimiento. Cuando la Biblia habla de sometimiento, siempre habla de tener que someterse a algo que es superior a ti en autoridad. Por ejemplo, en Romanos 13 dice: someteos a toda autoridad civil, porque la autoridad que está allí fue puesta por Dios. Pregunta: ¿por qué los ciudadanos debemos someternos a nuestras autoridades? Porque tienen autoridad sobre nosotros, porque Dios los puso allí. La palabra someteos
y la palabra obedecer son palabras que tienen que ver con la actitud que tiene alguien que está en un rango inferior hacia aquel que está en un rango superior. La iglesia debe obedecer y someterse a sus pastores. ¿Cuál es la implicación de eso? Los pastores tienen autoridad. Pero hay una tercera cosa en ese texto que nos enseña que los pastores tienen autoridad. Y eso es que ellos un día van a rendir cuentas delante de Dios. Son administradores a quien se les dio una responsabilidad y un día van a tener que presentar eso delante de Dios. Hermanos, los apóstoles recibieron autoridad, los pastores recibieron autoridad, pero los creyentes también recibieron un tipo de poder. Porque claramente dice en Mateo 18 que cuando tu hermano peca contra ti, tienes que ir y reprenderle estando tú y él solo. Si no te escucha, ve con testigos. Pero termina diciendo, y si no te escucha, dilo a la iglesia. Pero ahora quiero que escuches esto con cuidado. El dilo a la iglesia implica que la iglesia está trabajando y haciendo algo, y si no escucha a la iglesia, temble por gentil y publicano. Hermanos, las mismas palabras que se usan en Mateo 16 se usan en Mateo 18, porque todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Es autoridad, autoridad. Por lo tanto, estos tres recibieron poder. Si yo vuelvo a mi gráfico inicial, yo tengo aquí la frase: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Pero cuando tú lo ves en el desarrollo del Nuevo Testamento, ¿quiénes recibieron autoridad? Porque lo que me diga aquí sobre quiénes recibieron autoridad significa que eso fue lo que el Señor quiso decir aquí. Y los que recibieron autoridad son los apóstoles, los pastores y los creyentes. Ahora, alguien me podría decir, pero entonces la iglesia es una especie de lucha de poder. El poder de los apóstoles contra el poder de los pastores, contra el poder de los miembros. La respuesta obvia es de ninguna manera. Porque en la Biblia no hay contradicciones, no hay una lucha de poder. Lo que nosotros tenemos que entender es cómo este poder funciona para saber cómo tenemos que actuar nosotros hoy. Lo que les estoy diciendo tiene connotaciones teológicas y prácticas muy importantes. Así que lo que tengo que hacer ahora, en el último gráfico que quiero mostrarles en esta lección, es cómo el poder de los apóstoles, el poder de los pastores y el poder de los creyentes funciona en un orden correcto sin que sea una lucha de poder. Y cuando uno aprende a entenderlo así, entiende cómo funcionan las llaves del reino de los cielos en la tierra. Hermanos amados, ¿me están siguiendo hasta aquí? ¿Sí? Muy bien. Vamos a mirar entonces un gráfico que nos ayude a entender cómo funciona esto. Muy bien. Quiero que noten el orden que voy a plantear aquí a través de este pequeño gráfico para entender lo que tenemos que resolver. ¿Qué tenemos que resolver en esta noche? Hemos dicho que en la iglesia hay autoridad, pero la pregunta es, ¿cómo funciona esa autoridad? Porque cuando tú revisas, hay tres agentes o instituciones que recibieron autoridad, y estoy afirmando, no es una lucha de poder. Si no es una lucha de poder, entonces ¿cómo funcionan estos tres poderes de una manera que pueda ser correcto, ordenado? Y esto va a cambiar completamente nuestra manera de entender cómo debe funcionar la iglesia el día de hoy. Muy bien, aquí voy. Síganme con cuidado. Yo voy a poner aquí arriba a Cristo. Cristo, se nos dice, es la cabeza de la iglesia. Hago esta línea para poder explicar que Cristo tiene una autoridad y un poder que no puede ser comparado con nada de lo que venga debajo de esta línea. Por eso le podemos llamar a este poder un poder o una autoridad
legislativa. Hermanos, ¿qué significa una autoridad legislativa? Que es la autoridad que hace las leyes, que determina las leyes. Él es el único que puede determinar cómo la iglesia se tiene que conducir. Todo en la iglesia tiene que ver con Cristo Jesús. Ahora, debajo de esta línea, todo lo que está debajo de esta línea, le vamos a llamar una autoridad ministerial. Una autoridad ministerial. ¿Por qué? Porque todo lo que viene de aquí hacia abajo tiene el propósito de cumplir todo lo que Cristo ha mandado como una ley. Es decir, aquí hay autoridad, pero esta autoridad no es para determinar cómo la iglesia debe ser, sino para cumplir lo que Cristo ha mandado que la iglesia sea. Así que esta autoridad de Cristo es única, pero Cristo ha delegado esa autoridad de una manera ministerial para poder cumplir lo que Él ha mandado. Así que esta línea es traspasada porque Cristo determinó dar autoridad. ¿Y a quién se la dio? En primer lugar, se la dio a los apóstoles. A los apóstoles. Hermanos, los primeros en recibir la autoridad de Cristo de una manera delegada, saliendo de esta autoridad legislativa y convirtiéndose en autoridad ministerial, fueron los apóstoles. Los apóstoles recibieron un poder para ellos, como decíamos hace un momento, representar a Cristo en la tierra de una manera completa. Recibieron inspiración para poder escribir. Cristo no escribió nada, pero las palabras de Cristo quedaron registradas con el poder del Espíritu Santo, perfectas, a pesar de haber sido escritas por perfectas y sin falla, porque estos hombres recibieron el poder, la autoridad, la guía, la inspiración para poder hacer cumplir lo que Cristo mandó. Así que los primeros en recibir esa autoridad fueron los apóstoles. Y nosotros podríamos hacer aquí un gráfico interior. Los apóstoles vivieron en lo que nosotros podríamos llamar una etapa sobrenatural. Una etapa sobrenatural. ¿Qué significa? La iglesia vivió dos etapas diferentes. Una etapa sobrenatural donde estaban los apóstoles vivos, y después de que terminó esta etapa, entró una etapa que podríamos llamarle una etapa ordinaria. No en un sentido negativo, ordinario, sino en contraste con sobrenatural. Ahora, esto es algo que nosotros podríamos ilustrar de la siguiente manera. Piensa en un edificio, piensa en este edificio. Para que este edificio se levantara, hubieron dos momentos diferentes. El primero fue cuando se puso el fundamento, y quiero que te imagines, vinieron unas máquinas, unos trailers, trajeron cierto tipo de cosas para poder poner el piso sólido. Una vez que se terminó este piso de completar, empieza una segunda etapa en la construcción de este edificio, y fue la sobreedificación. Se sobreedifica sobre el fundamento que ya fue puesto. Ese fundamento es lo que yo estoy llamando la etapa sobrenatural. ¿Por qué? Porque estos hombres recibieron ciertas cosas, ciertos poderes, ciertos dones para poder poner el piso de la iglesia. Pero una vez que se puso ese piso y el fundamento se pone una sola vez, entonces Dios envió otros hombres para que comenzaran a sobreedificar la iglesia, y eso es lo que nosotros estamos haciendo hasta el día de hoy. Nosotros sobreedificamos la iglesia de Dios sobre el fundamento apostólico. ¿Sí, mis hermanos? Ahora, eso es lo que me refiero con sobrenatural y ordinario. Poner el fundamento, construir sobre el fundamento. ¿Sí? Déjame darte otra ilustración. Un bebé en la barriguita de su mamá es un bebé que sigue siendo el mismo cuando nace, ¿sí o no? Pero ese bebé en la barriga de su mamá vive de una cierta manera que cuando nazca no va a vivir igual. Por ejemplo, dentro de la barriguita
toma todo a través del cordón umbilical. No necesita respirar con sus pulmones, está funcionando de alguna manera que cuando nace, inmediatamente después, la forma de vivir es diferente. Ya no come por el cordón umbilical. De hecho, el cordón umbilical, lo famoso es que viene y dice, papá, corta, y el papá todo temblando de la mano, corta el cordón umbilical, ya no sirve para nada. Una vez que nació, perdió su función. Pero también hay cosas que tuvieron que funcionar de manera diferente. Ahora necesita utilizar sus pulmones, le pegan una nalgadita para que llore, y así entonces entra el primer bocado de aire y comienza a funcionar todo lo que tiene que funcionar fuera de la barriga de su mamá. Es el mismo bebé, pero son dos etapas diferentes. Uno dentro de la barriga que funciona con ciertas cosas y cuando sale ya necesita otras cosas. Es lo mismo que pasa con la iglesia. Una etapa sobrenatural, si quieres que use la ilustración, cuando se pone el fundamento del edificio, cuando está dentro de la barriga de la mamá. Y una etapa ordinaria, cuando comienzas a sobreedificar el edificio o cuando el bebé sale de la barriguita de la mamá. Esto es lo que nosotros podemos ver cuando interpretamos y estudiamos el Nuevo Testamento. Ahora, esto es lo que te quiero mostrar. Una vez que los apóstoles recibieron ese poder, cuando ellos salen de escena, nosotros tenemos ahora a los miembros o los creyentes en nuestro gráfico y los pastores. Esto que antes los apóstoles podían hacer, ahora pasa o se divide en dos partes. Quiero explicártelo así. Vamos a imaginar que estas son las llaves del reino de los cielos. Los apóstoles recibieron esas llaves y las tenían con ellos. Mientras ellos estaban vivos, ellos tenían todo el poder de esas llaves en su mano. Y por eso podían organizar la iglesia, mover la iglesia, instruir la iglesia con todo el poder que eso implicaba. En el momento en que los apóstoles salen de escena, estas llaves se reparten. Una parte de esas llaves cae en la mano de los pastores y la otra llave se reparte y cae en la mano de los miembros, de los creyentes. Lo que antes los apóstoles hacían solos, porque estaba todo el poder, ahora, para que pueda funcionar, se necesita tanto de lo que los miembros recibieron como lo que los pastores recibieron. De esta manera, lo que los miembros recibieron y los pastores recibieron es diferente. Los miembros recibieron lo que podemos llamar libertad. Y los pastores recibieron lo que nosotros podemos llamar autoridad. Libertad y autoridad. Los apóstoles lo tenían juntos. Los pastores y los miembros ahora necesitan trabajar juntos para que las llaves del reino de los cielos puedan funcionar. ¿Me hago entender, mis hermanos? Ahora, quiero que noten este cuadro y permíteme explicarte algunas cosas. Nosotros empezamos diciendo en el gráfico que cuando dice a ti te daré las llaves, está hablando de autoridad. Y la pregunta que uno tiene que hacer, eso es lo que dice la semilla, pero para entenderlo tengo que ver el árbol completo. Muy bien, en el árbol completo que es el Nuevo Testamento, ¿quién recibió autoridad? Y cuando yo trazo la línea, me doy cuenta que hay tres instituciones que reciben autoridad: los pastores, los apóstoles y los creyentes. Cuando yo veo estos tres, me tengo que preguntar, si los tres recibieron poder, ¿cómo interactúa ese poder para que no sea una lucha de poder? Y entonces aparece esto. Cristo entrega ese poder en primer lugar a los apóstoles, pero luego que los apóstoles salen de escena en la etapa ordinaria de la iglesia, este poder es entregado a los miembros y a los pastores. Y de esa manera tienes apóstoles, creyentes y pastores en un orden en el que no luchan, sino que todo funciona en un orden correcto para que las llaves del reino de los cielos funcionen. Ahora, ¿todos me están siguiendo hasta aquí, hermanos? Quiero mostrarte algo final aquí. Si yo borro esto,
Entonces tengo que preguntarme, ¿cómo funciona la vida de la iglesia para nosotros? ¿Cómo funciona y cómo debería funcionar la vida de la iglesia en Corandeo? Y entonces, ahí con eso yo creo ser medio o ayudarme un poquito. Hagamos hacer una. Eso es otro nivel ahí. Gracias. ¿Sí? Ok. Entonces, nosotros necesitamos llegar a una última cosa que tenemos que considerar. Aquí está la vida de la iglesia. Parte de las cosas que una iglesia tiene que hacer, o vamos a decir, una iglesia tiene que hacer 4 cosas. Cuatro cosas son las actividades de una iglesia. En primer lugar, podemos llamar elegir o la elección de oficiales. La aceptación de nuevos miembros. La expulsión de miembros impenitentes. Y la vida asociativa de la iglesia. Hay 4 cosas que es lo que toda iglesia bíblica debe hacer. 4 cosas: elegir oficiales, aceptar nuevos miembros, expulsar miembros impenitentes y vivir en comunión con otras iglesias. Estas 4 actividades, la pregunta que alguien pudiera hacer es: pastor, ¿quién lleva a cabo estas actividades? La respuesta que nosotros damos es la congregación. Pero la congregación está conformada de la autoridad de los pastores y la libertad de los miembros. Así que yo tengo por aquí a los miembros en su libertad y tengo por aquí a los pastores en su autoridad. Hermanos, cuando hablamos de elegir pastores en esta iglesia, nosotros no preguntamos ¿quién elige a los pastores? ¿Los miembros o los pastores? Nosotros decimos ¿cuál es la parte o el rol de los pastores en la elección de oficiales o de pastores y diáconos? ¿Y cuál es el rol que tienen los miembros en la elección de oficiales en la iglesia? Es decir, hay una parte conectada. Para que las llaves funcionen, tienen que estar los dos lados funcionando. Cuando hablamos de aceptar miembros, ¿quién acepta miembros en esta iglesia? La respuesta es: los miembros tienen una parte y los pastores tienen otra. ¿Quién expulsa a aquellos que no se arrepienten en esta iglesia? Los miembros tienen una parte y los pastores tienen otra. ¿Y cómo funciona la vida o la comunión con otras iglesias? Los miembros tienen una parte, pero también los pastores tienen otra. Hermanos, esto es lo que significa congregacionalismo, que es la doctrina que nosotros sostenemos sobre cómo debe funcionar el gobierno de la iglesia. El gobierno de la iglesia funciona no en solo los pastores o no en solo los miembros, sino en la congregación trabajando en cada una de estas cosas. Ellos ejerciendo autoridad y ellos llevando a cabo su libertad. Y vamos a tener que ver en las próximas lecciones que quiero compartir con ustedes cuál es esta libertad, en qué consiste y cuál es esta autoridad y en qué consiste. Y cuando nosotros podamos entender esto correctamente, vamos a poder tener la oportunidad de ver cómo esto se lleva a cabo de una manera ordenada,
correcta, lo cual te va a dar responsabilidad de saber, esto es lo que tú tienes que hacer en estas actividades. Cada uno tiene parte, los pastores tenemos parte, pero los miembros tienen parte también y todos tenemos que hacer lo que nos corresponde. ¿Sí, mis hermanos? Muy bien. Vamos a terminar aquí esta primera lección. ¿Por qué hay pastores que dicen ser apóstoles? Sí, tristemente hay hombres que toman atribuciones que el Señor no les ha dado. Para poder ser un apóstol se necesitaban ciertas cualificaciones que nadie puede cumplir el día de hoy. Pero aparte de eso, no solamente sabemos que los apóstoles ya no están vigentes hoy porque nadie cumple esas cualificaciones, sino porque el propósito del apostolado era uno muy en particular: poner el piso de la iglesia. Si ese piso todavía no ha sido terminado y por eso hay apóstoles, entonces la iglesia no está siendo sobreedificada, y eso contradice lo que dice la Escritura. La iglesia está siendo sobreedificada porque el piso ya fue puesto por apóstoles y profetas. Así que yo le preguntaría a esos hombres que están atribuyéndose algo que Dios no les dio: número uno, ¿quién los llamó a ser apóstoles? Número dos, ¿cumples con las cualificaciones bíblicas para ser un apóstol? Y aunque es una pregunta sincera, es una pregunta imposible de responder con un sí, porque para ser apóstol tenías que estar presente, siendo testigo presencial de la vida de Cristo, de su ministerio, de su resurrección, y es algo que nadie puede cumplir el día de hoy. Así que la única respuesta verdadera es que los que dicen tal cosa están autoproclamando algo que no tienen el derecho de hacer. Hoy no hay apóstoles, hay pastores que sobreedifican sobre el fundamento que un día pusieron los apóstoles. Con muchísimo gusto. ¿El mismo es para los profetas? Lo mismo para los profetas. Los profetas tenían el propósito de revelar el fundamento, lo que había en la iglesia, para luego sobreedificar. Cuando se termina el fundamento, se termina la revelación, los dones, el propósito, porque entonces se cumple. Es como si yo estuviera haciendo este piso y vamos a decir que para hacer el piso, el fundamento, se necesita una cierta maquinaria. Cuando terminas de hacer el piso, ¿para qué sirve la maquinaria? Para nada, tienes que retirarla. Y luego viene la gente con cemento, sacos, andamios para poder construir el resto. Pero eso que se hizo al principio, todo lo que se usó y fue tan útil al principio, cuando se termina la obra, ya no es necesario. Entonces los apóstoles y profetas vinieron del Señor, son hombres de Dios, fueron hombres de Dios, cumplieron la meta por la que Dios los dio y luego simplemente se extinguieron. ¿Tienen libertad de preguntar, hermano? No, yo quería preguntar con respecto a lo que había dicho Nilda anteriormente. Que bueno, hay muchos pastores, y yo lo escuché, ¿no? Inclusive familiares, ¿no? Que se atribuyeron ser apóstoles. Que como Jesús se le había presentado a Pablo en el camino de Damasco, así también se le había presentado a ellos en una revelación, en un sueño en su vida, y le dijo: desde este momento tienes que cambiar toda tu vida y hacer así, digamos. Tanto esto como a los testigos de Jehová, que se aparece Cristo en una isla, aquí en Argentina, no sé dónde, y bueno, ellos consideran esas escrituras que fueron escondidas, bueno, un montón de cosas. Entonces, sí, ¿con qué fundamentación ellos se atribuyen que por sueños o por imágenes pueden ser llamados por Dios a ser apóstoles hoy en día? Sí, una autoridad completamente humana, falible y falsa. Aún en los primeros años de la iglesia cristiana se ordenaba tener que probar a los profetas y a los apóstoles. Y si nosotros probáramos a la luz de lo que ellos dicen, ciertamente quedarían completamente descalificados. Por ejemplo, falsos hombres y falsos maestros como Miguel, como Guillermo Maldonado o Cash Luna han hecho un montón de profecías. Esto va a pasar, esto es lo que declaro, y no pasa nada. Según la forma en la que entendemos el Nuevo Testamento, a ellos no les ha amanecido la luz, ni siquiera podemos considerar
que pueden ser simplemente pastores equivocados, porque la prueba de que venían de parte del Señor es que lo que decía se tenía que cumplir. Y en el antiguo pacto, cuando un profeta decía que venía de parte de Dios y no se cumplía, moría apedreado. Pero ellos siguen teniendo estadios llenos y gente completamente sin la palabra, aceptando su falsa enseñanza. Sí, yo ciertamente por ahí cuando recibo esa pregunta, o ¿por qué vos crees que no hay apóstoles en día? Yo ciertamente, Pablo, en el camino de Damasco, era un testigo de Cristo, sabía, conocía el ministerio que él estaba llevando a cabo, alrededor de Y vio a Cristo. Claro. Porque ahí Cristo se le aparece y habla con él, y después estuvo con Cristo y fue enseñado por Cristo. Pero mira, aún Pablo, siendo lo que fue, tuvo que defender su apostolado porque muchos lo cuestionaban, porque no estuvo ahí cuando Cristo estaba. Entonces, hoy, muchísimo más, los hombres que proclamen eso tienen que tener una prueba de que lo son y no la tienen. Sí, yo creo que ellos sostienen la prueba monetaria, ¿no? Que lo que lucran con esa mentira, y pueden decir algo soy un hombre bendecido por el Señor porque miren las riquezas que tengo. Es así. Y eso no es parte de cómo se prueba que algo viene de parte del Señor. Es la Escritura el verdadero filtro. Claro. Gracias. Bien, preguntas, hermanos. Pastor Jorge, mi pregunta tiene que ver con la vida asociativa de la iglesia. No tiene tanto que ver con qué rol tiene la libertad del miembro y la autoridad de los pastores, sino que nos explica a nosotros cómo se ve una vida asociativa de iglesia sana, por el contexto que usted conoce de dónde venimos. ¿Qué deberíamos de esperar de eso? Sí. Vamos a hablar de eso un poco mañana para poder entender cómo funciona, pero la idea es que en una vida asociativa, el entender el congregacionalismo nos lleva a saber que no hay nada que se ponga sobre la iglesia. Cuando nosotros vivimos en una vida asociativa, piensen, es como si las hermanas, como si las iglesias fuéramos hermanos en una familia. Cuando hay hermanos, esta noche me escribió mi hermana hace un rato, y uno piensa, no está ya, no tenemos a nuestro papá, está con el Señor, pero los hermanos no tenemos autoridad sobre los hermanos. Pero ciertamente uno respeta a los hermanos mayores o a los hermanos que tienen mayor experiencia, y es un respeto natural. Pero nadie es autoridad sobre la hermana si son todos hermanos. Lo mismo pasa con las iglesias son hermanas. Entonces hay iglesias que tienen más personas, más influencia, más experiencia, pero ninguna de ellas tiene autoridad sobre una iglesia local. Entonces, en nuestra vida asociativa nosotros creemos en una asociación voluntaria de iglesias de la misma fe y práctica, las cuales decidimos caminar juntos para ayudarnos mutuamente sin imponernos la una sobre la otra. Así como se ve una vida asociativa sana, y vamos a hablar un poquito de eso más mañana. Bien, sobre el tema de la repartición de las llaves, ¿está todo claro, mis hermanos? Respecto al tema del orden que nosotros estamos aprendiendo en la confesión, hay otras iglesias que se atribuyen el nombre de que son bautistas confesionales, e incluso muchos otros dicen que lo que aplican exactamente la confesión son hiperconfesionales o son mal llamados ortodoxos, fundamentalistas, que no tienen ni idea. Pero ¿cómo nosotros podríamos responder hacia esa crítica en el contexto que usted ya conoce? Sí, cuando uno confiesa una confesión de fe, uno está confesando una confesión precisamente porque cree que la confesión dice lo que la Escritura dice. Entonces, cuando uno toma una confesión, la confesión no es otra cosa que un resumen de lo que la palabra del Señor enseña. Y si eso que está diciendo la confesión es lo que la Biblia dice, o es como la entiendo, entonces confesar eso es confesar la verdad de la palabra de Dios. Y nunca se puede confesar demasiado lo que es verdad. Por ejemplo, en la confesión de fe está el hecho de que Cristo es Dios. ¿Cómo se puede ser hiperconfesionalista al declarar que Cristo es Dios si eso es lo que la Biblia claramente enseña? Nunca se puede exagerar, por decir, tú estás creyendo mucho en eso. Es que lo creo completamente, porque es lo que dice la Biblia. Cuando alguien dice la Trinidad,
Nadie puede creer mucho en la Trinidad. O crees o no crees. Y si la Trinidad es lo que estamos confesando, no puede ser un hiperconfesional sobre la Trinidad, sino alguien que lo cree o no lo cree. Entonces no hay manera de caer en un hiperconfesionalismo cuando lo que tú estás afirmando en una confesión de fe es lo que crees que la Biblia enseña en qué es lo que debemos creer. Así que, hermanos, hoy en día nosotros vivimos en una lucha donde a mucha gente no le gusta encuadrarse, delimitarse o afirmar cosas, porque cuando tú afirmas cosas inmediatamente pierdes algunos amigos. En el momento en que tú dices, yo no soy de izquierda, hablando de política, espero que así sean todos ustedes, pero si tú dices eso, inmediatamente estás tirando una línea, ¿sí o no? Y hay gente que te va a decir, yo estoy contigo, yo no estoy en ese lado, pero cuando tú tiras la línea, los que están del otro lado te van a decir, entonces no estamos juntos. Pero el hecho de tirar líneas es el deber de nosotros a la luz de la palabra de Dios. Estoy usando la política como un ejemplo. Pero en la doctrina tienes que tirar líneas. Te pregunto, ¿Jesucristo es Dios? Sí. ¿Y puedes ser exagerado en creer eso? No hay manera de ser exagerado. O lo crees o no lo crees. ¿La Trinidad es bíblica? Sí. O lo crees o no lo crees. ¿La Biblia es suficiente? Sí. ¿Lo crees o no lo crees? Pero no puedes creer mucho, ni se puede creer poco. O lo crees o no lo crees. Cuando confesamos algo, estamos diciendo, eso es lo que yo creo. Así que no creo que exista un hiperconfesionalismo, creo que existe el deseo de no identificarse. Y cuando uno no se identifica, puedes tener muchos amigos, pero no tienes una verdadera comunión profunda con ellos. Porque es la verdad lo que realmente nos permite tener una cercanía mayor. Eso. ¿Cuáles serían los beneficios o las ventajas de ser confesionales? ¿Por qué como iglesia queremos ser confesionales? Bueno, las confesiones de fe no solamente son bíblicas y son legítimas, creo que son necesarias y obligatorias. Porque una confesión de fe sirve como la protección que la doctrina, que la iglesia tiene sobre la falsa doctrina. Si tú no tienes una confesión de fe, no hay manera de determinar qué está bien y qué está mal. Si estamos sentados aquí, mañana Ariel invita a predicar a una mujer que hable en lenguas y no tenemos confesión de fe, nadie podría decir si está bien o mal, porque no sabemos dónde está la línea. Pero si está claramente delimitado lo que creemos, tú puedes juzgar eso está mal o eso está bien. ¿Me hago entender? Piensen en dos niños jugando a la pelota en la calle, donde se comienzan a dar los golpes, y la razón de que se golpean es que el uno dice que el balón pegó dentro de la línea y el otro dice que el balón pegó fuera de la línea. Hay un pequeño problema, no hay línea, y si no hay línea ellos se pueden golpear todo el día y toda la noche y ninguno de los dos va a tener razón hasta que haya una línea que realmente defina qué es dentro de la línea y fuera de la línea. ¿Me hago entender? ¿Cómo definimos lo que está mal si no tenemos algo que determine esto es lo que dice la Escritura? Y así, no solamente somos vulnerables a la falsa doctrina, sino que cualquiera podría ser nuestro pastor. Porque viene alguien y dice, habla bien, tiene un carácter amable, entonces él que sea nuestro pastor. La Biblia ordena que para que alguien sea pastor, tiene que ser alguien que retiene la sana doctrina. Es decir, su confesión de fe es algo que nos permite a nosotros decir, él es apto o él no es. Y así sucesivamente hay tantas utilidades en el uso de confesiones de fe que no es solamente legítimo, es necesario. Y déjame darte un último ejemplo, te doy la palabra por esto. El último ejemplo es este. Si nosotros vamos a sumar personas en la membresía de esta iglesia, debería ser bajo una fe. Porque si no, tú tienes que prometer que te vas a someter a nuestra doctrina, pero no está escrita. Entonces me estás firmando un cheque en blanco. Porque mañana yo digo que sí hay lenguas y tú te vas a tener que someter, porque todos los miembros se tienen que someter a la doctrina. El problemita es que la doctrina no está escrita, yo la hago. Eso no puede ser así en una iglesia.
Porque aún los pastores nos sometemos a la doctrina que tiene nuestra iglesia. Porque si yo no puedo creer lo que dice mi iglesia, yo no puedo ser pastor de la iglesia. Pero si yo tengo una confesión de fe, los miembros se someten y los pastores la proclaman. No tener una confesión de fe trae muchísimo desorden en la vida de una iglesia. Y lo que acabas de decir, Jorge, lo importante para no estar como en un ejemplo que sería un ejemplo puro. Acá en la zona de las Sierras Chicas, de acá para allá, 20 kilómetros, 10, 5, hay muchas, pero muchas más de las que creemos, iglesias que con el tiempo han ido tomando en poner un cartel que dice Iglesia Evangélica. Y cuando vos hablas con alguna de las personas que van, le dicen, pero ustedes, no, somos cristianos evangélicos, nada más. Y el común de la línea de esas personas es que ese título de solo cristiano evangélico autoriza a hacer lo que quieras. Es correcto. ¿Qué es eso? No hay definición. Porque está lleno. Acá en Salvador, en Vida Llena, en Carrera Colombia, está lleno. Hay muchas iglesias y de muchas personas que asisten. Porque son iglesias cómodas en el cual lo que se haga está bien. Porque no hay justamente una línea que lo prohíba o que lo autorice. Imagínate el peligro que tiene eso. Hay iglesias que empezaron bien y uno mira, seguramente ustedes tienen y conocen iglesias que eran muy conservadoras, muy serias, muy sólidas, y de pronto escuchas que tienen y practican la risa santa y el vómito santo y el no sé qué, y tú dices, ¿de dónde sacaron eso? No, lo que pasa es que el pastor se fue a estudiar no sé dónde y vino el apóstol no sé cuantito, y entonces la doctrina gira basado en quién predica, quién es el pastor de turno, y la iglesia va cambiando de forma porque no tiene una definición. Hermanos, lo único que va a preservar nuestra fe para que nuestros hijos puedan escuchar esta fe y todos los que se arrepientan en esta ciudad puedan venir a esa fe es que tengamos definido qué es lo que creemos. Si no está definido, no hay manera de que nosotros podamos proteger la sana doctrina, porque no decimos qué es la sana doctrina. Eso es una frase típica de nuestros días. Pastores de sana doctrina, pero nadie define qué es eso, y en el momento en que no lo defines, entonces corre peligro. Cualquiera puede hacer sana doctrina. Pastor, ¿qué hacemos cuando las personas nos dicen, yo no veo la necesidad de una confesión si eso está en la Biblia? ¿Para qué necesitamos la confesión si está en la Biblia? Sí. Porque la Biblia no viene en forma de una declaración doctrinaria. La Biblia tiene la doctrina en cada una de sus partes, y es la responsabilidad que Dios le dio a los hombres entender la Escritura y afirmar qué es lo que la Escritura dice. Por ejemplo, no se nos dice en ningún momento con esa claridad cómo se debe predicar el Evangelio, ¿sí o no? ¿Cómo sabemos cómo predicar el Evangelio? Cuando tomas lo que la Escritura dice y entiendes la condición del hombre caído, lo que Dios hizo por él, el hecho de que tienen que arrepentirse y creer. No hay un manual uno a uno de decir, mira, primero esto, segundo esto, tercero esto. Eso es algo que el hombre tiene la responsabilidad de, al estudiarlo, presentarlo de una manera que sea clara, que sea entendible. Y eso es parte de cómo nosotros entendemos la responsabilidad para con la palabra de Dios. Todos los ejemplos en la historia donde no quisieron definirse terminan perdiendo la ortodoxia y la fe bíblica muy rápido. Hay muchísimas historias. Hace unos años yo fui al seminario de Princeton a visitarlo. El seminario de Princeton fue el seminario más importante del mundo reformado al principio del siglo XX. Unos años después comenzó a entrar el liberalismo teológico a Estados Unidos y comenzaron a permear todas las doctrinas, incluyendo la inspiración y otras doctrinas. Y hoy es un seminario completamente liberal. ¿Qué pasó? Abrieron la puerta y dejaron de definir lo que era doctrina, y cualquier cosa ahora fue recibido. Cada vez que tú escuchas que hay homosexuales que se gradúan como pastores, que pueden hacer esto, que se plantan en iglesias, mira de dónde se gradúan. Y tú dices, ¿cómo puede ser que este mismo seminario haya sido el seminario donde estuvo Jonathan Edwards, o donde tuvieron hombres que uno admira
Y siempre me gusta decir, lo más valioso que tiene el seminario de Princeton hoy está en el cementerio de la ciudad. No hay nada más. Es muy triste. Así que la Biblia es suficiente. Es una frase que se ha repetido neciamente, como si nosotros no creyéramos que la Biblia es suficiente. La Biblia es suficiente, pero la Biblia te ordena que prediques la sana doctrina, y eso implica definir qué es lo que ella dice. En el momento en que no lo defines, lo que tú crees no es lo que la Biblia dice. Y cualquiera puede decir, esto es lo que la Biblia dice, pero simplemente ser completamente contrario. La confesionalidad no es una especie de moda, es una necesidad. Si vamos a invitar a alguien a sumarse, que sea por lo que creemos, por lo que somos, no por si nos amamos, es lindo el ministerio que tenemos, lo que creemos, porque eso es lo que nos va a permitir perseverar nuestra fe. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre iglesia y secta? Bueno, no hay una definición exacta allí, hay muchas definiciones. Se les llama a veces secta a los grupos religiosos que quebrantan el fundamento bíblico ortodoxo de la fe cristiana. Entonces, si alguien niega a Jesucristo como Dios, es una secta. Si alguien niega la Trinidad, es una secta. Por eso llamamos secta a los testigos de Jehová, secta a los mormones, aún secta a veces se llama a los adventistas del séptimo día, porque tocan doctrinas que son fundamentales en la fe. Pero ser sectario es algo diferente y es un adjetivo que se puede aplicar a unas personas que tienen sana doctrina, pero que por tener una mente tan limitada se cierran a pensar, nosotros somos los únicos que tenemos la verdad y nadie más tiene la verdad. A eso se le llama un espíritu sectario, porque esa es una característica de la secta. ¿Qué te dicen los mormones? Esta es la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. ¿Qué te dicen los testigos de Jehová? Este es el salón del reino donde Dios imparte su palabra. ¿Qué te dicen los adventistas del séptimo día? Esta es la única iglesia pura que es diferente a todo el resto que se han corrompido. Hablar así es como hablan las sectas. Cuando cristianos con doctrina bíblica hablan así de otros, están imitando el espíritu de una secta, y eso nunca puede ser sano. Hay personas que no piensan igual que nosotros, pero si han sido salvados por la gracia de Dios y son nuestros hermanos, tenemos que aprender a reconocerlos. Aún cuando no los invitemos a predicar a nuestro púlpito, tenemos que reconocerlos como nuestros hermanos. Pero cuando alguien niega los fundamentos de la fe, entonces con el tal ni aún comáis ni le llaméis bienvenido. Acá unas cuadras y más allá de un par de kilómetros y en otra ciudad hay una iglesia, se dice iglesia evangélica. Si vos nos escuchás hablar, parecemos nosotros. Pues si son Pedro Bautistas, no. Hablan en lengua, no. Piden el bien, no decir. Resulta ser que cuando vos vas adentrándote un poquito a poquito, les preguntas, llega un momento en que dicen, sí, todo bíblico, pero ¿qué hacen? Somos una iglesia bíblica, le dicen. Somos una iglesia bíblica. ¿Qué se predica? Solo Biblia. Ajá. Y vos empezás a hablar y parecen cristianos reformados. Parece que resulta ser cuando la pregunta que van a decir, que adhieran a una confesión de fe, no. Primero hablarla, ¿y en qué creen? Bueno, creemos en la Biblia, Padre, Hijo, Espíritu Santo, te mencionan todo. Hasta que en un momento te dicen, y creemos en las profecías de William Branham. Acá cerquita tiene muchos miembros. ¿De William Branham? William Branham. William Branham es un hombre de los años 50 de Estados Unidos que, así como tú sabes, tenemos le dieron las profecías de no sé qué, pero vos los escuchás hablar y parecen cristianos reformados y te hablan del Padre, Hijo, Espíritu Santo, tienen la Reina Valera, cantan los mismos himnos que nosotros, las mismas canciones. Sí. No que cuartetazo, ni lunes, ni luces, ni el culto que sea así movido para que entretener, no. Pero cuando vos apretas un poquito más y preguntás y vas a fondo, no creen en ninguna confesión, solo la Biblia, y por esa cuestión así mística extraña, solo la Biblia, que es lo que dijiste recién,
y creen en las profecías de una persona que ya murió hace 30 años. Que dicen que es el último profeta. El último profeta. Y si vos no estás firme en lo que crees y en lo que conoces, caes, compras el impulso. Hace unos meses, una amiga de mi esposa, era compañera en el colegio donde trabajaba, y entonces nos invitó a su matrimonio. Su papá era el pastor de esa iglesia. Una barbaridad escuchar lo que dijo en el matrimonio. Yo no soy muy confrontativo en público, pero tuve que levantarme a defender el honor de su hija. Me pidieron que dé unas palabras en la recepción y tuve que contradecir básicamente todo lo que no predicó. La falsedad que dijo durante su presentación de algunas cosas. Eso no era una predicación, es una barbaridad. Y es así. Por eso es importante definir. En la historia había un hombre llamado Arrio que negó la deidad de Jesús, de ser igual que el Padre, y usaba palabras muy parecidas, muchos versículos bíblicos, y nadie lo podía contradecir porque era un hombre muy sagaz, muy capaz. Hasta que comenzaron a confesar la fe y le preguntaron: muy bien, tú citas la Biblia así, pero yo te voy a preguntar algo. ¿Tú crees que Jesucristo es Dios de la misma esencia que el Padre y no una diferente? No. Recién ahí pudieron decir: entonces lo que tú crees es una herejía. Pero antes de que se defina, simplemente la gente se esconde detrás de usar la Biblia o usar lenguaje bíblico, pero no es capaz de poder ser encontrado en su error hasta que la línea de la verdad no se traza. Hermanos, estamos en una lucha por la verdad, y si no hay definición, no hay manera que podamos salir ilesos de esta batalla. Muy bien.